Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de su programa Innovatec 360, el camino hacia la innovación del futuro empresarial. En esta semana vamos a tratar el tema de la implementación de CRMs en la empresa y continuamos con nuestra invitada especial, que es Andreita Zambrano, una especialista en el área de marketing, en el área de estrategias empresariales en la parte de ventas y en la área comercial. Entonces, hoy continuaremos con este apasionante tema de cómo la tecnología y cómo las herramientas tecnológicas tienen un impacto fuerte en la empresa, sobre todo si eres la empresa del futuro, como habíamos hablado, si eres la empresa que estás pensando en crecer y que estás además pensando en extenderte no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, por todas estas razones, nosotros debemos darte tips, debemos darte técnicas, las cuales tú puedes implementar en la parte tecnológica. Y si no cuentas con un área de sistemas especializada para hacerlo, pues estamos aquí para ayudarte. Bienvenidos, Andreita, y continuemos con este apasionante mundo de las ventas y con el apasionante mundo de la tecnología en el área de las ventas. Buenas noches, Yoko, muchas gracias por la invitación. Sí, para tratar el tema, continuar con el tema de CRM, de las ventas y la aplicación en la automatización de los procesos, tanto en la gestión comercial como empresarial. Claro que sí. ¿Y quién creería que de pronto el tema del CRM es un tema que recién está pegando su boom en el año, digamos así, a partir del 2020, ¿no? Pero su evolución no viene desde ese año, Andreita. El CRM ya apareció desde hace tiempo atrás. ¿Qué sabe usted de esto? ¿Cómo las empresas ya han ido conociendo y han ido implementando esta herramienta? ¿O quizá todavía sigue siendo un tabú? Bueno, el CRM como tal, como habíamos hablado en la sesión anterior, el Customer Relationship Management, como término, nace a partir de los 2000. Sin embargo, todo lo que es la gestión del cliente de manera personalizada viene a partir de 1980 más o menos, donde tiene su nacimiento en los temas básicamente de la gestión de los clientes con llamadas y visitas. O sea, todo lo hacíamos de alguna forma manual, se podría decir. En el año 1980 dice que son las primeras apariciones de los sistemas para la gestión de contactos en Excel, en hojas electrónicas, en Lotus 123, quizá, bueno, usted capaz que no conoció esa herramienta, ¿no? Pero bueno, fueron las primeras hojas electrónicas, el QPro, y luego fue evolucionando hacia el Excel, que fueron las primeras como plantillas que nos ayudaron a gestionar estos contactos, la relación con el cliente, ¿no? Básicamente utilizando estas herramientas que eran muy, en ese momento, básicas, ahora ya pues tenemos una evolución bastante grande. Sin embargo, en ese momento estas herramientas dieron el soporte ¿para qué? Justamente para poder hacer una gestión personalizada del cliente, incluso de tema manual. En 1980 pues se hablaba de una gestión, como le comento, de llamadas telefónicas, visitas al cliente, que lo estaban haciendo como un contacto de manera empírica, ¿sí? Y luego, pues, ya viene su evolución los siguientes años, en otra década, en la década de los 90, básicamente cuando viene el nacimiento del CRM per se, que es ya la terminología Customer Relationship Management. Y algunas empresas apuestan ya con el boom tecnológico a implementar estos sistemas en sus empresas y a optimizar estos procesos de manera manual, con estas hojas de cálculo básicas, de manera de llamadas telefónicas. Pues esto era insostenible para las empresas que eran grandes. ¿Sí? Sobre todo esto. Entonces, lo que se hizo ya a partir del año 1980 es llevar toda esa automatización de la hoja electrónica, de lo que le digo de Lotus 123, en donde teníamos la información de los clientes que sacaban de los sistemas, obviamente, o a su vez anotábamos los datos de los clientes, nombre, dirección, teléfono, ciudad, pues quizá direcciones de correos básicas para tener esa cercanía, y luego ya se empezaron a crear sistemas que tengan un propósito específico para estas actividades con el nombre del CRM, y es cuando nace como tal el CRM para hacer ese seguimiento a los clientes y esa relación cercana al cliente para saber tú quién eres.
qué es lo que te gusta, ¿no? Un poco tener esa relación más cercana, porque antes no se trataba de esa forma al cliente. Claro, antes de la década de los 90, pues empieza esta intención de gestionar al cliente. Sin embargo, antes hablamos de esa misma década, pues la intención también era explotar las ventas a su máximo potencial. Sin embargo, estas ventas eran en un volumen. Se creía que pues todos los clientes o el consumidor se comportaba de la misma manera, y esto va naciendo o vamos entendiendo a partir de esta recopilación de datos que en esta década pues se comienza a llevar ya en un sistema, en una plataforma. Nombres, que bueno, todas las personas pues son datos personales básicos, direcciones, teléfonos, contactos, esos son los datos básicos, ¿sí? ¿Para qué? Para potencializar la venta. Sin embargo, a partir de los 2000 viene una ya expansión y adaptación de la manera generalizada a una personalización, pues se va entendiendo que esta herramienta CRM es tan robusta y tan amigable que además de captar toda la información de datos personales, donde vive, direcciones, nombres, pues puede captar otra información que hoy nos dan lo que tenemos. Luego vamos a hablar un poquito más de eso, de la parte de inteligencia artificial o de otras herramientas, pues pero nace desde a partir de los 2000 con esto, ¿sí? Claro que sí. Entonces, Andreita, ahí por ejemplo ya vamos dando pasos agigantados, y todo en lo que es tecnología. Recuerden que todo lo que es tecnología vamos dando un poco la evolución para que caigamos en cuenta que no es que recién aparece. Hablamos de bases de datos centralizadas. Por ejemplo, aquí ya hablamos de una expansión y adopción generalizada y de una centralización de la información. Empiezan a crearse lo que nosotros llamamos grandes bodegas de datos, lo que nosotros llamamos grandes bodegas de información, o el data warehouse, que se utiliza para áreas específicas, el data warehouse para el área analítica de BI, o los data warehouse para la parte de CRM, que básicamente son grandes bases de datos centralizadas con información de todos los clientes. Siempre vamos a hacer referencia un poco a las empresas grandes por el volumen de información. Por ejemplo, hablemos de entidades bancarias como Probanco, Banco del Pichincha, Banco del Austro, o a su vez a nivel de empresas como Alibaba, que son empresas chinas que venden a nivel internacional, o los grandes buques para lo que es transporte de mercadería. Entonces, ¿cómo ellos van a saber qué cliente es? A dónde tiene que llegar en el caso de las empresas de transporte naviero, que a dónde tiene que llegar el producto para hacer tracking de esa información del producto que está enviándose desde la China hasta el Ecuador. Entonces se tiene que tener todos los datos del cliente para un poco conocer la satisfacción desde que nace el envío de la mercadería hasta que llega donde el cliente, y luego yo poder llamarle al cliente final y decir, por ejemplo, si Extreme importa todo lo que se refiere a elementos para la implementación del área de telecomunicaciones. Si ellos importaran y luego la empresa se preocupara de qué pasó con ese tiempo, le llamaría a Stream, vea, qué pasó con cómo está la satisfacción desde que nació la importación hasta que llegó a su destino. Entonces, Andreita, ya se van creando estas grandes bases de datos centralizadas, que para ustedes el impacto debe ser grande en el área comercial, ¿cierto? Correcto, o sea, hablamos ahorita que el impacto de estas grandes bases de datos no solamente va al área logística ni al área financiera, sino también va al área comercial, porque estos datos de temas de nombres, direcciones, nos ayudan a justamente gestionar las entregas, optimizar el proceso dentro de la empresa, a reducir costos, por eso es el CRM. Sin embargo, determinar en dónde se quedó, ¿no? A determinar dónde se quedó el proceso y a darle seguimiento al cliente. Ese es el famoso seguimiento a un cliente o un lead, que ya vamos a ver también qué significa. Pero en el área comercial, ¿cuál es el impacto? Que el producto llegue a tiempo, ¿sí? Y eso va atado a la satisfacción del cliente. En el área comercial, ¿cuál será el impacto? Que optimicemos o que minimicemos el error humano, ¿sí? Por eso el CRM agrupa grandes bases de datos sobre las entregas, sobre los tiempos de entrega. Amazon mismo debe tener justamente todas estas herramientas para saber que
el producto que fue comprado y en la página web dice si este producto pagas a la tarjeta Amazon Premium, te va a llegar en 3 días. Y si no, te va a llegar de pronto en 5 días o en 15 días. Entonces, ver que ese seguimiento y que la satisfacción con el cliente nos ayude a fidelizar y a que el cliente vuelva nuevamente a hacer una compra. Exactamente, y en el área comercial, que va atado con el área de mercadeo, que es el área de marketing, nosotros nos encargamos, además de fidelizar al cliente con estas acciones operativas comerciales, conocer el cliente. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, casos de Amazon, cómo ellos utilizan el CRM hoy, ya no desde los 2000 obviamente se vienen alimentando, pero hoy que estamos en el 2024 han logrado potencializar esta herramienta para poder entender de tal manera al consumidor que puedan personalizar sus elecciones de compra. Entonces eso también ha sido una derivación desde que nace la evolución del CRM, pero gracias a la expansión y a la adaptación y al warehouse de grandes bases de datos, nos permite hoy por hoy, después de 20 años que comenzamos a gestionar esta parte del CRM, darle esa potencialización a la herramienta. Muy bien. Andreita, también ayer, por comentarle que estuve en una capacitación de una empresa muy grande, una empresa comercial en el sector automotriz, y un expositor mexicano hablaba de lo que nosotros comentamos la vez anterior, y que los CRMs, por ejemplo, nos ayuden a identificar cuál es el canal por el que los clientes están consumiendo la información, cómo llegamos a estos clientes, si llegamos a través de las diferentes redes sociales, ya sea por Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Entonces, ¿el CRM también nos aporta con esta información? Por supuesto, el CRM debe ser la herramienta que gestiona todas las áreas empresariales para derivar hacia una satisfacción al cliente, un plan de fidelización. Entonces, hablamos un poco del tema logístico, administrativo, empresarial. Sin embargo, ¿cómo le vamos a gestionar todas estas herramientas? Es a través de ver qué consume el cliente. O ¿sí? ¿Por qué canal consume? O por qué canal consume, o sea, qué contenido consume, y si utiliza Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, para poder nosotros acercarnos al cliente, darle la información de manera personalizada hasta cierto punto, con diferentes creaciones de contenidos para cada una de las plataformas y herramientas digitales. Pero no puede ser eso estandarizado, sino entendiendo el CRM, sus gustos y preferencias del consumidor. Sabemos incluso la hora de consumo que esta persona de manera individual utiliza su celular, cuánto tiempo permanece en el celular. O sea, desde que llegó el CRM hasta la actualidad, se puede ya hacer diferentes variaciones con el uso de esta información, que ahí entra el analítica de datos per se, no solamente como verle como un número frío. Ya no se habla tanto de una metodología cuantitativa, sino se habla hoy una combinación de una metodología cualitativa, entendimiento del consumidor, para poder hacer lo que usted nos comenta, que es darles el contenido o darles esta información de manera más personalizada al consumidor. Sí, entonces lo que se hace prácticamente es integrar en el CRM todos estos elementos de producto, de precio, de cliente, del sector, del tipo de red social por el cual yo me estoy acercando al cliente, el tipo de campaña, la hora a la que se va a lanzar la campaña, la forma de cómo voy a lanzar la campaña, si va a ser de pronto a través de WhatsApp, a través de correos, a través de mensajes, a través de publicaciones en las diferentes redes sociales. Entonces, al conocer cómo consume el cliente el producto, yo puedo crear la estrategia, porque por más que exista una herramienta automatizada, debemos tener el experto que conozca sobre las estrategias, para que le diga al CRM qué es lo que va a hacer. No es que ya va a desaparecer la persona que crea la estrategia en la empresa, ¿cierto, Andreita? Por supuesto, la persona que crea la estrategia es lo que yo le comentaba, la analítica de datos. Nosotros tenemos un almacenamiento, una bodega digital de tanta información, y más las empresas grandes, medianas, grandes, tienen muchísima información. Se llama minería de datos, pues este nombre ya se le dio hace mucho tiempo, y ahora ya se llama analítica de datos. Entonces, esta persona analiza la información, prepara reportería igual, basado o fundamentado en toda la data que va recabando, pero apoyándose en nuevas herramientas digitales como el Power BI, por ejemplo.
¿sí? Como estos dashboards que ayudan a materializar estas grandes bases de datos. ¿Para qué? Para que el experto, el gerente, la persona que se vaya a encargar de revisar esta información pueda tomar mejores decisiones y armar las estrategias. Y cambiar las estrategias, ¿no? Entonces, con todo este contenido teórico, porque a la larga lo que ahorita estamos es un poco hablando del contenido teórico, de lo que hace las herramientas, como el CRM en la empresa, pues pasamos un poquito a conocer qué tipo de CRMs podemos implementar, ¿no? Y que si las empresas pequeñas, las medianas, las grandes, la pueden hacer, o inclusive una persona natural que está haciendo un emprendimiento, porque ahora hay herramientas que tienen costo free y otras que son pagadas. Andreita, entonces vamos a mirar ahora un poquito qué tipos de herramientas ya se pueden utilizar ahora en el mercado y cuáles fueron las que tuvieron su boom desde sus primeros inicios y las que están posicionados en el cuadrante de Gartner en lo que es herramientas tecnológicas dentro de la familia de los CRMs. Entonces, por aquí tenemos que aparecen, no sé si usted ha escuchado hablar de Salesforce, que fue una de las primeras herramientas que aparecieron dentro de la línea de IBM para, con el nombre como tal de para manejar la relación con el cliente. Bueno, Salesforce, hablamos nosotros en el programa anterior de los casos de éxito, lo ha utilizado de manera internacional Coca-Cola, que es una multinacional. Pusimos ese ejemplo, ¿para qué? Para que desarrollar toda la data a nivel mundial. Entonces, es una herramienta súper robusta de CRM que permite personalizar, adaptar la información para poder tropicalizar cada dato a cada país. Entonces es una herramienta que permite integrar de manera óptima muchísima cantidad de información. Vimos también en Salesforce el caso de Banco del Pichincha, hablando ya acá de Ecuador. Su desafío, pues, que les comentaba en el programa anterior, pues era toda esa gran información que recibían. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Cómo le van a disparar para poder hacer adaptaciones en sus herramientas digitales como las apps de pago, como la banca virtual, cómo van a hacer incluso manejar banca tradicional que aquí en el Ecuador todavía hay, Banco del Barrio, etc, etc. Todas estas datos nos permiten adaptar qué cliente va a irse a qué canal, a qué segmento, por su nivel socioeconómico, por su preferencia, por su accesibilidad a las herramientas tecnológicas que, bueno, ahora todo el mundo tiene acceso, pero no en los sectores rurales, tanto la penetración del Internet todavía está aquí en Ecuador avanzando de a poco. Entonces, esta información a través de esta herramienta del CRM, del Salesforce, ha permitido o permitió, pues en este caso de éxito, al Banco del Pichincha, pues adaptar toda esta data, conocer de manera adecuada al consumidor y brindarle un abanico de herramientas y plataformas digitales tradicionales para que puedan acceder a la banca, que es la intención o el giro del negocio de esta Claro que sí. Entonces, usted, Andreita, nos acaba de dar un tip que es con Salesforce, que Coca-Cola implementó esta primera herramienta y por eso es que está dentro del cuadrante de Gartner como una de las primeras aplicaciones que apareció con este propósito específico, ¿no? Correcto. Entonces, bueno, vamos a continuar hablando con el resto de aplicaciones y venimos luego de una pausa comercial, desde luego sin olvidarnos de dar gracias a Extreme Televisión Digital que nos permite tener este espacio y compartir esta información con ustedes.